Reporte 100. Y para hablar de este tema tengo en el teléfono, y le agradezco al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de COVID-19, del tema COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por la espera y por pues este tiempo de preámbulo que hice para darle contexto a la conversación. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Muy buena introducción, me parece justamente pusiste en contexto parte de lo que ha ido ocurriendo en las últimas 2 semanas, especialmente lo último del fin de semana. Sí, hay voces encontradas, doctor, como en todos los temas, pero bueno, en este sí preocupa porque es un tema de vida o muerte. No, lo importante es que hay un nivel de debate técnico que quizá lo tenemos los técnicos y lo tenemos como pues entre algunos expertos que pues son como ajustes técnicos, ¿no? Que no deben de modificar ahorita la estrategia ni la percepción y eso, ¿no? Dejémoslo como en una discusión técnica y tratemos de rescatar para qué sí sirven algunas de las cosas que se están haciendo, para qué no sirven y qué le toca a la población hacer en función de eso, ¿no? Sí. Más allá de un razonamiento técnico, yo en estos días he tenido discusiones con la gente que menos me lo hubiera esperado sobre si el modelo Centinela sirve o no, sí. Con unos parientes que tienen otras profesiones y otras cosas que me marcan, me mandan mensajitos diciendo, oye, pero es que el modelo Centinela y no sé qué, y yo así como, no, pues, ¿cómo les explico que en eso estábamos desde hace algunos años? Entonces, lo importante quizás es ver qué información sí aporta algo, qué decisiones sí se pueden tomar en función de eso y reforzar con la sociedad, con las comunidades, lo que hay que hacer en esta etapa 3, que es el punto más relevante. Desde el principio nos dijeron, vamos a usar el modelo Centinela en una etapa de la epidemia y luego ya en otra ya no nos va a servir tanto por la naturaleza de la situación y por las características del modelo. Entonces, creo que ese contexto primero es bien importante porque el modelo Centinela de entrada vemos pues que va 1 semana o 2 semanas de retraso. Entonces, ahorita, con la urgencia que se necesitan las cosas en esta etapa 3, el modelo Centinela no es la pieza clave de la información epidemiológica, ¿no? Sí. La pieza clave de la información epidemiológica es los casos nuevos, directos, y la ocupación de los hospitales. Sí. Esa es una de las piezas fundamentales ahorita, porque el modelo Centinela, por su naturaleza matemática, pues necesita que se complete la semana, necesita que se analicen unos resultados que seguramente van a estar hasta varios días después, necesita que se haga un procesamiento de cómputo que pues te podrá llevar 1 día o 2 en lo que todos te mandan su información. No hay que perder de vista que esta gente integra la información de 32 lugares, que a su vez integran la información de sus municipios, de sus alcaldías. Entonces, de aquí a que sube toda la información y que toda sea confiable y que toda sea útil, pues quizá ahí a veces se retrasan 1 o 2 días. Por eso el modelo Centinela sirve para ir viendo otra cosa, o sea, para ir viendo las zonas que todavía no están muy afectadas, las zonas que todavía están como pasando por la fase 2. Sí, ¿sirve de algo saber el número exacto de personas contagiadas en términos epidemiológicos, en términos sanitarios? ¿Sirve saber cuántos exactamente hay de contagios? Pues eso es lo que, o sea, todos quisiéramos poder saber ese número exacto, pero tenemos muchas limitantes de varios tipos. El primero es que mucha gente que ni siquiera va a los servicios médicos y que la pasa enferma en su casa y que se cura y que no pasó nada, pero que ya estuvo enferma y que ningún sistema la contabilizó, ¿no? Ese sería el primero. Sí. El segundo es pues, que no puedes estarle haciendo pruebas a todo mundo porque no hay suficientes pruebas y porque las pruebas de diagnóstico no son la estrategia para ir viendo la epidemia en todos los momentos, ¿no? Prueba de ello es que en Estados Unidos han hecho, no sé, como 7 millones de pruebas
y tienen la peor epidemia del mundo. Entonces, si lo de las pruebas no lo acompañas con otras medidas, pues de poco te sirve tener ese recurso de las pruebas si no lo vas midiendo. Entonces, sí serviría ir sabiendo exactamente dónde están, quiénes son sus contactos y aislarlos y todo esto. Eso sería lo ideal. Y también servirá los estudios inmunológicos, es decir, los estudios de la respuesta inmune que se vayan a ir viendo, pues seguramente en los próximos meses, con los que vamos a ir viendo a quién ya le dio, ¿no? Sí. Que por lo que se ha visto anda entre el 5% y el 12 o el 15%, dependiendo de lo que van publicando algunos estudios de otros países, ¿no? Sí. ¿Qué otro país del mundo está aplicando este modelo Centinela en esta contingencia del COVID-19, doctor? Pues mira, el modelo Centinela lo usan como 40 países para la vigilancia de la influenza. Algunos les dio tiempo de implementarlo para medir COVID, a otros no. Seguramente para la segunda oleada y para la vigilancia ya epidémica lo van a implementar. Sí. La mayoría de los que lo usan, porque es un modelo que te puede servir, es un modelo que se inventó para vigilar influenza, para vigilar la influenza que con potencial epidémico y pandémico. Lo que hace este modelo es que te permite ver cómo se están ocupando las camas, cómo se están presentando los casos en la consulta, qué tan graves son, qué poblaciones son las más afectadas en términos de edad, de gravedad, etcétera, y cuántas pruebas de las que estás haciendo son positivas o negativas. Entonces, varios países seguramente lo van a empezar a implementar, otros no alcanzaron a implementarlo porque les entró la epidemia más o menos de lleno. Nosotros, como íbamos hasta atrás en la fila, sí, en el último vagón, pues sí nos dio chance de usarlo para algunas cosas críticas en la etapa 2 y ahorita para que sea uno más de los componentes de la vigilancia en este momento. Sí. Lo crítico ahorita es la ocupación hospitalaria. Ahí es donde tiene que estar el foco de atención. Porque si te fijas en los modelos te pueden decir los casos nuevos, te pueden decir las muertes, te pueden decir la ocupación en terapia intensiva, la ocupación hospitalaria en camas normales. Entonces, ese ahorita, porque justo esa es la última barrera. O sea, el último recurso que tenemos contra la epidemia son las camas de hospital. Sí. Entonces sí tienes que tener un control absoluto de dónde hay camas, dónde no hay camas, cuánto dura la hospitalización, ¿no? Y irlo vigilando. Ahora, para quienes quieren tener números, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, y tener pues el dato exacto de lo que está pasando en materia de COVID-19 en México, la cifra de fallecimientos con pruebas masivas y con modelo Centinela son las mismas. Sí, es la misma la cifra. Sí. Los hospitalizados, sí, y los graves y las defunciones, esos son exactamente los que se cuentan. Esos no habría que multiplicarlos nunca por nada ni nada. Esos son los que son. Sí. Los que se van a multiplicar cuando el modelo saque sus cuentas son los los leves, los de enfermedad leve que están yendo a consulta externa y que se van a su casa terminando su consulta. Esos, justamente el modelo Centinela nos ayuda a decir, oye, en realidad de los leves, por cada paciente que estoy detectando en mis consultas, en realidad hay 8.2, ¿no? Sí. Hay algunos expertos y algunos, por lo que se ha visto en otros países, en que ese número va a haber que multiplicarlo quizá, eventualmente, casi hasta por 50, ese número. Un poco conforme vaya saliendo más información. Sí, de hecho, hay académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México que están estimando cifras en ese sentido, hasta por 50, ¿no? Sí. Que hay que multiplicar hasta por 50. Y esto se va viendo justo porque cada vez hay más información de otras epidemias de otros países, del comportamiento, y entonces decimos, no, pues espérate, esto a lo mejor hay que, o sea,
porque vamos teniendo más información que complemente, ¿no? Sí. Y los modelos se van ajustando. Si se acordarán, seguramente tú te acuerdas y varios de nuestros amigos del auditorio se acordarán que las primeras predicciones de la desgracia decían que la última semana de marzo íbamos a empezar a tener el pico de casos nuevos más fuerte, ¿sí? Y en función de eso, se tomaron las medidas con lo que les fue diciendo temprano el modelo Centinela y dijeron, vámonos a la jornada de sana distancia desde ahorita, no nos vamos a esperar a tener muchos casos y muchos muertos, mejor vámonos desde ahorita, y lo que hicieron fue justamente mandar a la gente a su casa, cerrar actividades masivas, cerrar actividades cada vez más, y con eso, pues no voy a decir pateamos el balón hacia adelante, pero sí prolongamos cuando menos 4, 5 semanas la etapa de mayor actividad y de mayor contagio. Y eso, pues sin lugar a dudas, eso es beneficio, eso es preparación, eso es ganancia para nosotros, porque dieron chance de que llegaran 8 aviones de China con equipamiento, porque dieron chance de que se triplicara la capacidad hospitalaria en el Valle de México, porque dieron chance de que se preparen las delegaciones del IMSS de los estados, porque dieron chance de que casi se duplicó la capacidad de diagnóstico en laboratorios privados. O sea, todo eso pues todavía es preparación y ganancia, ¿no? Sí, ahora finalmente me gustaría preguntar al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Es importante o no, mediante este mecanismo de la Centinela, de muestrear los casos, es importante o no saber dónde están los pacientes asintomáticos, esos que pueden contagiar a otras personas y que no lo saben? Es decir, en países donde se están aplicando las pruebas masivamente, pues se ubica pues físicamente a los asintomáticos. Aquí en México no se está ubicando a los asintomáticos. ¿Es importante o no? De hecho, no se está ubicando ni siquiera a todos los sintomáticos, sí, porque no hay pruebas suficientes, no hay capacidad para hacer algo así. Claro. Por eso hay que inferir donde haya más casos, seguramente a su alrededor hay más sintomáticos. Por eso es importante que todas las localidades, por ejemplo, ahí Hermosillo, ¿no? Creo que sí tiene 722 casos, 772 casos. Hermosillo, no, tenemos 85. 85 y en Sonora. Casos confirmados. 85 confirmados en Hermosillo. Okay. ¿Y cuántos tienen sospechosos? Porque hay un número. Sospechosos son en este momento 1178. Ok, es que creo que en el estado de Sonora, son 1178, no está, lamentablemente la autoridad sanitaria no lo desglosa municipalmente. Va. No, pero seguramente en los siguientes días ya se va a tener visibilidad de eso, pero fíjate, eso les sirve a ustedes para saber en dónde hay casos, qué localidades son las más afectadas, para que pongan más atención, para que refuercen las medidas de distanciamiento social en esas regiones, en esas ciudades, ¿sí? Y que tengan pues una vigilancia mucho más estrecha. Sí. Si luego la vigilancia Centinela nos alerta, por ejemplo, en las zonas donde todavía no hay mucha circulación, ahí sí va a servir, porque ahorita lo que está pasando en México es que hay unas zonas que ya somos fase 3, hay otras zonas que son fase 2, hay unas zonas que son fase 1 estrictamente. O sea, yo he hablado por teléfono con unas radiodifusoras en unos municipios donde creen que ni siquiera es un problema serio, porque todavía no tienen un caso ni siquiera cerca, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, miren, aquí en los hospitales ya se están llenando, seguramente el miércoles vamos a tener aquí casa llena con los hospitales, y en otros municipios apenas van a ver su primer caso dentro de unos días, ¿no? Claro. También puede ser porque no tienen capacidad de diagnóstico, porque los estados no se están dando abasto a los laboratorios estatales, entonces, como no nos vamos a esperar a que todo pueda pasar por laboratorios, pues mejor hay que extremar las medidas de precaución y de distanciamiento social ahorita en todas las comunidades.
para ir pues, conteniéndolo. No queremos que entre a las zonas rurales más desprotegidas, ¿no? Claro. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de COVID-19 de la UNAM, muchas gracias por tomar esta llamada. Juan Carlos, muchísimas gracias por invitarnos y estamos para servirles. Igualmente, muchas gracias. Muy buen día. Es el vocero de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en epidemiología. Reporte 100.